A continuación veremos 4 temas. Primero, historia de las agencias de viajes, tiquetes nacionales e internacionales, tarifas administrativas y tipos de viajes y pasajeros. En la historia de agencias de viajes veremos un breve recorrido en una línea del tiempo, cuáles fueron los principales hechos que marcaron la historia del turismo, tanto en la Edad Antigua, en la Edad Media, como en nuestra era, en la era digital. Hay un hecho bastante importante y fue en 1841 que se creó la primera agencia de viajes con Thomas Cook. Para muchos, él es el padre del turismo. Para otros, de acuerdo a diferentes corrientes epistemológicas, es el padre de las agencias de viajes. Vamos a ver diferentes hechos y connotaciones a través de la historia del último siglo y medio. ¿Cuáles fueron los hechos importantes, como la creación de la primera agencia de viajes, el primer recorrido vuelta al mundo, cuando salió los cheques de viajero, etcétera, etcétera? Tiquetes nacionales e internacionales. La idea de esta unidad es identificar cuáles son los elementos que componen los tiquetes, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué parte es tarifa neta? Es decir, la tarifa neta hace alusión a lo que es libre de impuestos. El cargo de combustible, aproximadamente hace 10 años, con el aumento del precio del petróleo, se discrimina aparte del costo de combustible de la tarifa. Los impuestos, que en cada país son diferentes, pero en Colombia básicamente tenemos 3: tasa aeroportuaria, el impuesto a las ventas, el IVA, y el impuesto de salida a los residentes. En un breve ejercicio veremos cuál es la tarifa del IVA que se debe cobrar de acuerdo al tipo de viaje, cuáles son los impuestos, quiénes los pagan, en qué casos son exentos, etcétera, etcétera. Tarifas administrativas. Las tarifas administrativas se crearon aproximadamente hace 15 años con el fin de tener un ingreso adicional. Las agencias de viajes anteriormente, el ingreso principal era las comisiones de las aerolíneas. Debido a que este ingreso empezó a disminuir, tuvieron que crear el FI, tarifas administrativas, que se creó con la aeronáutica civil, con el fin de que las agencias de viajes y las aerolíneas tuvieran un ingreso adicional. En el caso de las tarifas administrativas nacionales, se cobra dependiendo del tipo del viaje. Si es un one way, para el 2016 se cobran 26.500 más el IVA. Y si es un ida y regreso, un round trip, 47.000. Estos valores normalmente se van ajustando de acuerdo al índice del IPC o la inflación. Se cambia aproximadamente la segunda semana de enero. Entonces, en enero del 2017 va a tener un incremento, va a tener una variación porque estos valores cambian cada año. En cambio, las tarifas administrativas internacionales llevan 10 años en los mismos valores. Se cobran de acuerdo a la tarifa que tenga en dólares. Es decir, si el tiquete tiene una tarifa neta entre 0 y $354, se cobrarían $15 a la tasa de cambio, a la tasa representativa de Colombia. Estamos hablando 3.000 pesos aproximadamente, o dependiendo de cuál sea. Y adicional se carga el IVA. El cálculo se debe hacer en dólares, pero la legislación colombiana, la aeronáutica civil, no permite que se hagan ingresos en dólares. Es decir, las agencias de viajes ni las aerolíneas pueden recibir dólares como
producto de venta de tiquetes aéreos. Entonces la liquidación se hace en dólares, pero el recibo del dinero se debe hacer en pesos colombianos. Y el último tema de esta unidad son tipos de viajes y tipos de pasajeros. Los tipos de viajes son 5. De pronto hay algunos que generan confusión. Entonces, la idea es hacer una breve introducción de cuáles son y cómo operan. El One Way hace referencia a una sola vía, es decir, un tiquete que sea de un solo trayecto, sin importar si es nacional o internacional. Entonces podemos decir que un Bogotá-Nueva York es un tiquete One Way. El round trip hace referencia a un tiquete ida y regreso. Es decir, si sale de Bogotá a Nueva York, el regreso tiene que hacerse desde el mismo aeropuerto, Nueva York en este caso. El circle trip hace referencia a un viaje de más de 3 trayectos. Puede ser un Bogotá-Nueva York, luego Nueva York-Miami, Miami-Bogotá. 3 segmentos integrados saliendo desde Bogotá y retornando a Bogotá. El Open Joe es un viaje que tiene un arribo desconocido. Es decir, puede ser un Bogotá-Cali con un regreso Medellín-Bogotá. El pasajero está tomando 2 trayectos, Bogotá-Cali y Medellín-Bogotá. Hay un arribo que desconocemos, que es el de Cali-Medellín. Por eso tiene el nombre de Open Joe. En inglés hace referencia como quijada abierta o viaje de ángulo, porque tiene una parte en la que no está completo el viaje. Normalmente es porque las personas toman el tiquete con otra aerolínea, o porque hacen el viaje terrestre o vía acuática. Por último tenemos el Around the World. Este viaje es el vuelta al mundo. Tiene una connotación principal y es que si el viaje empieza por el océano Atlántico, el regreso debe ser por el océano Pacífico. Un Around the World sería un Bogotá-París, que es un vuelo transatlántico, París-Hong Kong, Hong Kong-Los Ángeles, que atraviesa el Pacífico, y Los Ángeles-Bogotá. Sin importar de dónde comience, por qué océano, lo importante es que salga por un océano y se devuelva por el otro, que le dé la vuelta al mundo. Esta es la característica principal del Around the World. Y los tipos de pasajeros, de acuerdo a las edades, están dados en 4 tipos. Infantes, que son todos los que tengan de 0 a 23 meses. De 2 años en adelante son niños hasta los 11. Una vez cumplen los 12 años son considerados adultos en el turismo, y de los 12 a los 60 son considerados como adultos. Adultos mayores es de 60 en adelante, 60 años en adelante son los adultos mayores. Bien, espero que disfruten esta unidad.